Soy un viajero del tiempo, con un trabajo peculiar, cuidar una mansión aterradora, con reglas extrañas. Si no sigo las reglas, no voy a sobrevivir. Esta es la historia. Reglas para cuidar la mansión. Regla número 1. Nunca mires directamente al jardinero. Regla número 2. Entra en las puertas solo después de llamar. Regla número 3. Los relojes necesitan que se les dé cuerda diariamente. Regla número 4. El personal de la casa y los visitantes deben usar mascarillas en todo momento. Regla número 5. Cada estatua en el salón largo debe estar completamente cubierta con un trapo o algo. Regla número 6. La regla número 3 se repite para el reloj de pie. Configúralo nuevamente antes de salir. Regla número 7. Diariamente se producen entregas erróneas. Solo se acepta en el segundo intento, no en el primero ni en el tercero. Lleva el paquete hasta el centro del laberinto de setos y abandona el laberinto en menos de 5 minutos. Regla número 8. Sal de la casa para cualquier videollamada. Los videos y las fotografías están estrictamente prohibidas. Yo revisé la lista de reglas del anuncio una vez más al bajar del autobús. Habían muros de piedra desmoronados bordeando las austeras casas victorianas que bordeaban la estrecha calle. En la cima de la colina, el actual conserje de Kilgore Court, Pim Perrin, me recibió junto a una imponente puerta de hierro forjado. Era pequeño y de espalda recta, con un traje gris. Habría tenido una figura elegante de no ser por la ostentosa máscara con pico y plumas que le cubría totalmente el rostro. Esto era raro. Buenos días, Sam Miller. Según tus referencias, tú eres un experto en seguir reglas al pie de la letra y nunca has infringido una, dijo extendiendo su mano arrugada. Sí, eso es correcto. Me centro en las tareas. Me llaman como una computadora porque eso es lo que soy. Me encogí de hombros. Me habían tratado con términos menos halagadores. Era inflexible, obsesionado con el análisis. No era popular entre mis compañeros, a quienes les disgustaba mi obediencia absoluta a todos los carteles y letreros de instrucciones. Es justo lo que necesitamos, Sam. Ahora, usa esto en todo momento, excepto en las habitaciones de la niñera. Pim metió la mano en una bolsa y sacó una máscara de plumas idéntica a la suya, pero más nueva. ¿Ah, sí? ¿Y esto por qué? Estuve a punto de preguntar, pero me contuve. ¿Quién era yo para cuestionar los caprichos de los ricos? Sobre todo con el generoso sueldo que me ofrecían por mi puesto de 3 semanas mientras el señor Kilgore y su equipo viajaban al extranjero. Yo escuché la sonrisa en la voz de Pim cuando dijo: «Puedes hacer las preguntas. El señor Kilgore es un poco excéntrico. Cualquiera que entre a la casa, aunque sea por poco tiempo, debe usar esta máscara. La máscara de Urraca representa a la niñera. ¿Tienes alguna otra pregunta?» Yo repasé mentalmente las reglas. Entonces nunca debo ver al jardinero, ¿verdad? Es excelente en su trabajo, pero tiene una deformidad inusual y se vuelve violento si alguien lo ve. Es poco probable que te lo encuentres, pero si se cruzan, simplemente mantén la vista apartada y no te molestará. Eso es peculiar, pero si el hombre destacaba en su trabajo, tal vez sus habilidades valían la inconveniencia de sus formas de actuar. Las reglas restantes parecían explicarse por sí solas, excepto la regla 7 sobre la entrega. ¡Oh, sí, eso! Si dentro de 3 semanas sigues con curiosidad, te lo diré. Solo asegúrate de salir del laberinto rápido. Hay una flora en el centro que produce efectos alucinógenos muy fuertes después de unos minutos. No te pasará nada malo si te quedas más tiempo, pero... dijo. Ok, voy a poner un cronómetro, no se preocupe, dije. Bien, el personal regular se encargará de la mayoría de tus cosas a tu regreso. Tu presencia es principalmente para los paquetes y para dar cuerda a los relojes. Más allá de estas reglas, el resto del tiempo puedes dedicarlo a tu propio tiempo. ¿Es en serio? ¿Así de simple? Así es, así de sencillo, asintió Pim. ¡Wow! Ya dentro de la casa había una escalera ornamentada ascendiendo en espiral, flanqueada por imponentes columnas que se extendían hasta un techo abovedado. La vista desde las ventanas mostraba un deslumbrante mar verde salpicado de flores como estrellas y animales topiarios danzando entre ellas.
Pim me mostró un guardarropa con mascarillas extra para los visitantes. Me guió por cada zona de la mansión, llamando a cada puerta, dando cuerda a los relojes y por último revisando todos los guardapolvos del gran salón. Tras terminar casi todo en menos de una hora, me llevó al jardín donde, a pesar de la hermosa vegetación, nos llegó un olor a podrido. Esas son las flores carroñeras. Sus flores imitan el olor de carne en descomposición. También tenemos un invernadero lleno de orquídeas del género Vulpoli. Sus dedos me agarraron el brazo, señalando la variedad de flores extrañas con pétalos rojos moteados tan grandes como mis brazos. Entonces, una forma oscura avanzaba pesadamente en nuestra periferia. Yo casi giro la cabeza. «Recuerda la regla número 1, muchacho», susurró él. Su agarre casi cortaba mi circulación. Mantuve la mirada al frente, resistiendo el impulso de mirar de reojo a la figura tambaleante que se me acercaba. El jardinero blandía algo parecido a un tronco. ¿Un brazo? O tal vez era una herramienta de jardinería. Yo no podía distinguir sus rasgos sin mirar. «Mira hacia adelante. No debes verlo», dijo él. Un momento después, el jardinero se marchó arrastrando los pies. Él me soltó el brazo. «Mil disculpas. Me sorprendió. No recuerdo que esto hubiera pasado alguna vez», dijo. «No pasa nada. Probablemente habría mirado si tú no me lo hubieras recordado». «Bueno, mantente alerta cuando estés en el jardín y apartar la mirada se convertirá en algo natural. Ven, yo te mostraré las habitaciones de la niñera y luego habremos terminado por hoy». Ahí en el cuarto de la niñera, la habitación era una suite independiente con un pequeño balcón, baño privado, con bañera con patas, estudio, cocina y lavandería propia. Esta suite pertenecía al propio Pim, aunque me dijo esto: «Es para uso de la niñera, y mientras yo no esté, tú serás la niñera, así que úsala como si fuera tuya». Habían extraños cuadros colgando de la pared. Uno era el armario de huesos, mostrando la puerta de un armario común y corriente que se abría a un garabato de círculos negros que podrían haber sido ojos que observaban. Otro eran estatuas, mostrando una figura en el gran salón que salía de debajo de una funda, aparentemente intentando agarrar a un visitante por el tobillo. Pero el más inquietante era el hombre sin piel. Representaba una figura que parecía estar cosida a partir de un remiendo de pieles, de las cuales se desprendían trozos mientras cosía una nueva pieza en su vientre. Pim me contó que todas las obras de arte habían sido realizadas por el cuidador original, también llamado Pim Perrin. Al parecer el nombre se transmitía como algún tipo de título. Según una vieja foto en blanco y negro, el cuidador original era el opuesto de Pim en todos los aspectos. Era imponente y corpulento, donde Pim era más delicado. Su rostro también estaba grotescamente desfigurado. En cuanto a Pim, si bien me informó que en esta suite no era necesario usar mascarilla, aún así la mantenía puesta, como parte de su uniforme, al igual que su chaqueta y corbata. Una puerta de la suite conducía a una cámara que no coincidía con la decoración gótica, una sala de seguridad, con monitores en la puerta principal, la terraza y el patio. «El sistema de cámaras de seguridad es delicado, pero no te preocupes, a menos que haya un robo. En caso de emergencia, llámame antes de que nadie, incluyendo a las autoridades». Pim sacó del bolsillo la llave pesada de latón de la casa y me la puso justo en la mano. Luego señaló una lista de reglas enmarcadas en la pared. «Obedécelas todas, Sam. De ahora en adelante las reglas son como tu software». Día 1. Después de completar mis tareas asignadas, saqué mi portátil, sin wifi, pero descubrí que podía conectarme con mi teléfono como punto de acceso. Y es así como grabé esta publicación. Estaba describiendo las fotos cuando sonó el timbre tan fuerte que me sobresalté. Casi me apresuré a abrir, pero entonces recordé la regla 7. Absurdamente tuve que ignorar el primer intento de entrega. Las reglas son como mi software. El paquete que acepté en la segunda entrega era grande y pesado. Yo contuve la respiración para resistir el olor a flores de carroña y la llevé al centro del laberinto. Yo no me encontré con el jardinero. Día 2. El gran salón contiene docenas de estatuas amortajadas bajo su techo dorado con frascos.
Las pesadas fundas siempre se caen, de ahí la regla número 5. Todas las estatuas del gran salón deben estar completamente cubiertas. Estaba a mitad de revisar las fundas cuando detrás de mí se escuchó un suave susurro. Shh. Al principio pensé que era una corriente de aire, pero cuando volvió a ocurrir miré hacia atrás y noté que la disposición de las estatuas había cambiado. Una de las altas figuras envueltas en sábanas estaba ahora más cerca de mí que hace un momento. Creyendo que lo había imaginado todo, volví a mi tarea y escuché otro shhh. Se me erizaron los pelos de la nuca. Aunque sabía que era una tontería, no podía quitarme de la cabeza la imagen de una mano que se extendía para arrastrar al transeúnte más cercano. Aún así intenté ignorarlo y continué con mi tarea. Me giré y ahogué un grito. Una docena de estatuas estaban amortajadas, cerniéndose a mi alrededor. La más cercana tenía el brazo extendido, con los dedos asomándose por debajo de la sábana, apenas a 1 centímetro de mi cara, tan cerca que vislumbré huellas dactilares reales grabadas en el mármol. Un diamante brillaba en su dedo. Se me encogió el estómago y casi salgo corriendo, pero mi hábito de obediencia susurró regla número 5. Así que obligué a mis dedos temblorosos a tirar de la sábana sobre la estatua hasta que estuvo completamente cubierta. Después de revisar las demás, corrí hacia la puerta. Con mi toque susurré mentalmente la regla número 2. Tan pronto como lo hice, fue como si un suspiro abandonara la habitación. Yo eché una última mirada hacia atrás. Las estatuas estaban todas en sus posiciones originales. Día número 3. Acabo de romper una regla. Cuando sonó el timbre para el segundo intento de entrega, el conductor arrastró los pies y preguntó avergonzado: «Oye, ¿crees que podría usar tu baño rápidamente?» Tras consultar las reglas, saqué una mascarilla del guardarropas del vestíbulo y dije: «Ah, sí, no te preocupes, solo póntela». «¿Hay algún tipo de fiesta o algo así?» Se rió dando la vuelta a la elaborada máscara. Era una de cabra que se parecía vagamente a su perilla. Y antes de ponérsela dijo: «Ahora, ¿qué tal me veo?» Lo acompañé al baño de la habitación de la niñera. Mi único objetivo era que entrara y saliera. Tras unos breves ruidos se oyó la cisterna y salió entusiasmado con la suavidad de las toallas. Lo acompañé de vuelta a la puerta principal hasta su camión de reparto, aliviado de verlo alejarse. Después llevé el paquete al laberinto y me preparé un té mientras leía unas notas escritas por el cuidador original. A juzgar por los delirios, están en un viejo diario que encontré en el suelo. El hombre estaba completamente loco. Un hilo conductor, varios libros y artículos en las estanterías detallaban cómo miembros de la familia Kilgore habían enloquecido o desaparecido a lo largo de las generaciones. Y no solo la familia. Supuestamente, bastantes visitantes habían fallecido misteriosamente o desaparecido, incluyendo una novia el día de su boda, lo que me recordó el anillo que vi en el dedo de mármol de la mano que me buscaba. La principal razón por la que Kilgore Court se reserva para bodas y eventos es porque la gente espera ver las luces parpadear o una aparición flotando. Eso fue lo que me dijo Pym ayer, después de que lo llamara por las estatuas. A veces el personal se presta a ello manipulando la electricidad o moviendo las mesas. Insistió en que el movimiento de las estatuas era más bien una alucinación provocada por la flora del laberinto de setos que se veía afuera de las ventanas del Long Hall y aconsejó que una infusión de manzanilla mitigaría el efecto. De repente sonó el timbre. Ignoré ese sonido mientras terminaba mi té, luego fui al baño y yo me quedé congelado. Un pequeño teléfono negro yacía en el borde del lavabo. «¡Oh no, carajo!», susurré agarrándolo. El timbre no había sido el tercer intento. Yo corrí hacia las cámaras de seguridad. En la pantalla el conductor estaba en la puerta principal dando portazos. Levantó las manos y luego bajó los escalones del patio y dio la vuelta al jardín. Yo bajé corriendo las escaleras apresurándome a abrocharme la mascarilla. Una sensación horrible me revolvió el estómago. Mis pies volaron sobre el suelo de mármol mientras corría hacia la terraza y bajaba las escaleras del jardín. Al final de las escaleras me quedé congelado. El conductor estaba de pie en el césped con las llaves colgando de sus dedos flácidos mirando. Yo cerré los ojos. Oye tú, tienen prohibida la entrada a las visitas», grité, pero el conductor me ignoró.
Me tambaleé hacia adelante hasta que lo alcancé y lo agarré. Su cuerpo estaba rígido, como si el rigor mortis se hubiera instalado. Se sentía como si hubiera flexionado acero por músculos. Intenté tirar de él, pero un sonido extraño salió de sus labios, con una especie de risas. Un hedor entonces me hizo vomitar. Los intestinos del hombre se habían aflojado y debajo del hedor había algo más. Era pútrido como carne vieja. Yo lo solté y vomité, y fue entonces cuando lo vi. Yo no lo miré, gracias a Dios. Solo lo vislumbré con el rabillo del ojo, porque si realmente lo hubiera mirado, dudo que hubiera podido apartarme. El jardinero estaba de pie a mi periferia. Era ancho de hombros y muy enorme, con una cara demasiado larga y piel resbaladiza aceitosa, como carne licuada. El conductor estaba petrificado, retorciéndose y riendo, mientras el jardinero daba un paso tambaleante hacia adelante. «¡Oh, no!», dijo. Fue el sonido entre un bramido y un gemido sacudiendo el aire. Yo entré en pánico, resbalé en la hierba mojada. Se me cayó el teléfono del conductor y volví a rastras, guiándome principalmente por el tacto hasta que mis nudillos chocaron contra los escalones de la terraza. Yo me levanté a rastras sin apenas acordarme de llamar antes de entrar, y luego corrí a mis aposentos. «¡Oh, santo cielo, santo cielo!», marqué a Pim con manos temblorosas. «Regla número 1, regla 1», exclamé. «Tranquilo, Sam, déjame revisar la cámara de la terraza». Él me interrumpió. Mis dedos ya bailaban sobre las teclas mostrando imágenes. La cámara de la terraza solo captó la espalda del conductor, que seguía de pie tal como lo había dejado, visto desde atrás mientras agarraba las llaves y miraba fijamente, con la postura tensa como una liebre a punto de salir corriendo. De repente levantó las llaves hasta su cara y se las metió en los ojos. Yo me llevé una mano a la boca. «Sam, Sam, ¿estás ahí?» «Señor Pim, él se está apuñalando los ojos», dije. Las teclas se atascaban constantemente al entrar y salir. «Sam, lo que ves en tu pantalla y lo que yo veo en la de mi teléfono son cosas diferentes. Diferentes porque acabas de salir del laberinto. Mira por la ventana, ¿ves algo en la entrada?» La voz de Pim era tranquila, muy tranquilizadora, como si le hablara a un niño. Yo aparté la mirada de las cámaras de seguridad y miré por la ventana. «¡Oh, no!», dije. «Si el conductor se hubiera cegado, su furgoneta seguiría ahí. Obviamente necesita su visión para conducir, ¿no? Tú te lo estás imaginando todo. Tómate una infusión de manzanilla y luego vuelve a mirar las cámaras. No hay nadie ahí, chico», dijo con sequedad. Escuché de repente el timbre. Yo me incorporé de golpe. «Oh no, quizás sea él ahora». «Basta, regla número 7, tercera entrega», él casi gritó. «Oh, cierto», yo tartamudeé sorprendido. «Eso estuvo demasiado cerca. Sin deslices, Sam, nunca debes hacerlo. Si rompes una regla, tendremos que dejarte ir. No tendrás dinero para mudarte al sótano de tus padres. ¿Quieres eso o qué?» ¿Cómo era que Pim Perrin lo sabía? ¿Lo había mencionado en la entrevista? Oh, claro. La dirección que puse en mi solicitud era la misma que la de mis padres. Era un hombre muy astuto, muy exigente como yo. Pero mientras que Pim tenía éxito, yo había fracasado en todos mis intentos anteriores de empleo y en las buenas relaciones con mi familia, porque soy demasiado rígido, demasiado inflexible. Solo se me da bien obedecer reglas. Si no puedo tener éxito en este trabajo con sus reglas simples, entonces no podría tener éxito en nada. Yo bebí la manzanilla que me sugirió Pim y tras recomponerme puse en hora el reloj de pie y me fui. No había rastro del conductor de la entrada, solo las huellas de la furgoneta de reparto. Lo que hubiera imaginado ver era demasiado espeluznante para ser real, pero si no quería ser susceptible a las mismas influencias que sospechaba que enloquecían al cuidador original, tendría que procurar pasar el menor tiempo posible cerca del jardín, confinándome principalmente en las habitaciones de la niñera. Reglas de la casa. Esta noche tuve un sueño en el que estaba en el estudio, y las imágenes eran mucho más vívidas, cada una moviéndose como si tuviera vida propia. Cuando extendí la mano hacia el cartel de reglas y lo volteé, en el reverso habían explicaciones para cada una de las reglas hasta entonces inexplicables. Número 1. Nunca mires al jardinero. La vista induce horror y locura desenfrenados. Regla número 2. Entra a las puertas solo después de tocar.
Las puertas sin tocar conducen al armario de huesos. Regla número 3. Los relojes necesitan que se les dé cuerda diariamente. Sus campanadas proyectan el velo. Regla número 4. El personal de la casa y los visitantes deben usar mascarilla. El hombre sin piel acecha al que no la lleva. No hay escapatoria de él. Yo desperté bañado en sudor frío y me apresuré a garabatear lo que había leído antes de que pudiera olvidarlo. Fue entonces cuando noté un significado oculto en las reglas. Un mensaje diseñado, estaba seguro, por la misma mano que dibujó todas esas imágenes extrañas que se habían colado en mis sueños. El cuidador original de la mansión pasó toda su vida expuesto a los efectos alucinógenos del laberinto, y tal vez eso se grabó para siempre en su cerebro, como sospechaba que estaba empezando a hacer con el mío. Tomé la primera palabra de cada regla y la puntuación y las junté para descifrar su advertencia. Nunca entres a la casa, todas las reglas están mal, solo corre, sal y huye, decía. Su advertencia no terminaba ahí, incrustó un secreto más, el secreto de lo que él creía que era la verdadera naturaleza de esta gran mansión. Si quieres saberlo, simplemente quita los números y lee la primera letra de cada línea. ¡Oh, no! Número 1. Nunca mires al jardinero. Número 2. Entra en las puertas solo después de tocar. Número 3. Los relojes necesitan que se les dé cuerda diariamente. Número 4. El personal de la casa y los visitantes deben usar mascarillas. Número 5. Cada estatua en el salón largo debe estar completamente cubierto. Regla número 6. La número 3 se repite para el reloj de pie. Configúralo nuevamente antes de salir. Número 7. Diariamente se producen entregas erróneas. Solo se acepta en el segundo intento, no en el primero ni en el tercero. Lleva el paquete hasta el centro del laberinto de setas. Abandona el laberinto en 5 minutos. Número 8. Sal de Kilgore Court para cualquier videollamada. Los videos y las fotografías están estrictamente prohibidas. Estoy a mitad de periodo de 3 semanas cuidando casas en Kilgore Court, una finca supuestamente embrujada donde debo seguir reglas estrictas. También hay una regla oculta en la lista cuando se unen las primeras reglas de cada verso, junto con una palabra secreta en las primeras letras, el cual dice Netherworld. Cuando hablé con mi hermana a principios de esta semana sobre mi nuevo empleo, ella se rió. Dios mío, ¿no hay una pequeña parte de ti que quiera romper una regla, solo para ver qué pasa?, dijo. No, nada de eso, hermana. No has cambiado nada, Sammy. ¿Puedo ir a ver la casa embrujada en donde estás? Mi hermana gemela Elena es todo lo contrario a mí. Ella tiene amigos, yo no. Trabajó durante la universidad y se compró una casa. En cambio, yo sigo viviendo con nuestros padres. Yo la considero descarada, ruidosa e imprudente. Ella me considera un perdedor con problemas sociales y un palo del tamaño de un bate de béisbol metido en el trasero, dicho por sus propias palabras. Dada mis dificultades para socializar y por lo tanto para encontrar trabajo, estoy seguro de que le sorprendió saber que había conseguido este empleo. Mi jefe me hace muchos elogios, con esto me refería a Pim Perrin. No conocía al señor Kilgore, y mis tareas son mínimas. Mi sueldo es 3 veces superior al suyo. De hecho, me acusó de inventármelo todo, lo que me hizo fruncir el ceño, porque yo no miento. Eso no es verdad, seguramente que es un cuento tuyo, me dijo por videollamada. Oye, yo no te miento, no te he mentido desde que tenemos 8 años. Estoy bastante segura de que te atrapé tocándote una vez y mentiste al decir que estabas leyendo un artículo. ¡Ay, cálmate!, dije. Mi hermana es la única persona que ha conseguido sacarme de quicio. Oye, mira detrás de mí, ¿parece esta la casa de nuestros padres?, pregunté. Todavía se reía por haberme hecho decir una palabrota. De pequeños estaba prohibido y todavía casi nunca digo groserías. O sea, bien podría ser un fondo, parece que acabas de sacarlo de internet. Yo pasé el teléfono por la suite de la niñera y me detuve en los muebles portados, el balcón y las cortinas de brocado. ¡Carajo! ¿Esa es tu oficina? ¡Qué elegante! Oye, ¿cuándo puedo ir a visitarte?, dijo. ¡Oh, no! Giré la cámara hacia mí. ¡Oh, vamos, hermano! La verdad es que sí quería darle permiso para visitarme. Muchas cosas de este lugar no tienen sentido, y habría agradecido otras miradas y opiniones que las mías. También tenía una razón más egoísta. Estaba harto de que mi hermana gemela me considerara un fracaso.
y me habría valido demostrarle que a pesar de mis carencias en carisma, podría triunfar en este puesto, donde las interacciones sociales son innecesarias y mi exigencia es útil en cuanto a las normas. Quería que ella se diera cuenta de que yo no era el completo fracaso que pensaba que era. Por eso finalmente le dije que sí. Pero incluso después de hacerle jurar que seguiría todas las reglas, sabía que estaba cometiendo un error. Mi hermana gemela es exactamente el tipo de persona equivocada para llevar a Kilgore Court. Regla número 2. ¡Carajo! Ella se dio la vuelta tomando fotos mientras subíamos los escalones de entrada hacia las grandes puertas dobles. Hizo un gesto calculado y le arrebaté el teléfono, guardándolo en mi bolsillo trasero a pesar de sus chillidos. Regla número 8. Aquí no se permiten videos ni fotografías. Te los devolveré después del recorrido, así que espérame aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, cierto, maldición. Ella se rió entre dientes mientras me ponía la máscara de urraca y entraba. Regla número 1. Canturrió burlonamente desde detrás de la puerta mientras yo tomaba una máscara de loro de vivos colores del guardarropa del vestíbulo. No, esta es la regla número 4. Corregí volviendo a entregarle la máscara. ¿Y por qué soy un loro? Eso es porque tú hablas demasiado. Concluimos al mismo tiempo. Menuda mala suerte. ¿Qué tal me veo, señor Urraca?, añadió con suavidad poniéndose la máscara. La verdad es que la apariencia no me importaba. El objetivo de la máscara era cumplir con la regla número 4. Elena me dio una paliza cuando se lo dije, y en lugar de seguirme hasta las habitaciones de la niñera, insistió en recorrer la mansión primero. No tuve más remedio que seguirla, de lo contrario habría abierto las puertas sin llamar. Regla número 2. Obviamente no podía permitirle acercarse al jardín ni al salón largo, así que acorté nuestra visita a algunas de las estancias más imponentes, como el invernadero, la biblioteca, el salón de baile y todas las salas del pizarrón, como ella lo describió. Al acercarnos a la cocina, el olor a flores de cadáver, que siempre estaba presente en la casa llena de corrientes de aire, se volvió insoportable. Al llamar y abrir la puerta de la cocina, el hedor a podrido me provocó náuseas. ¡Oh, carajo! Hermano, huele como si hubieran dejado podrir un cerdo entero. ¿Qué es ese olor?, exclamó ella, tapándose la nariz con la mano. La verdad es que no lo sé. La habitación de la niñera tiene su propia cocina, y no había tareas que me llevaran regularmente a esta ala de la casa. Habían trenzas de ajo colgando del techo y un pan rancio que se ponía duro en una cesta, pero la cocina estaba prácticamente vacía. Después de echar un vistazo rápido a los armarios y no encontrar nada, me di la vuelta para marcharme. Estaba a punto de salir cuando la escuché decir 4 palabras que me provocaron escalofríos. ¿A dónde nos lleva esto? Miré hacia atrás y ella había abierto la puerta del sótano. Ese es el sótano, dije mecánicamente y mi mente tardó en comprenderlo. Creo que el olor viene de allá abajo. Sí, pero no iremos allá. Salí de mi trance, me abalancé y la atrapé por la muñeca con tanta fuerza que me gritó. «Oye, ¿qué demonios?» No tienes permitido bajar ahí. Miré fijamente a su alrededor. Nunca había bajado al sótano, pero Pim me lo había enseñado el primer día. Habían paredes de ladrillo que descendían hasta las estanterías con vino y algunas hortalizas de raíz. Esta no era la misma escalera, sin embargo. Para empezar, no había interruptor de luz en la pared, y las paredes no eran de ladrillo, sino de piedra húmeda y reluciente, al igual que las escaleras que descendían a un cuadrado de oscuridad tan espeso que era imposible distinguir nada ahí abajo excepto el hedor. El hedor era abrumador que me hizo llorar y revolvió el estómago. Sí, además no pensaba bajar. Eres un tonto, dijo Elena empujándome. Yo intento cerrar la puerta en sus narices y el corazón me dio un vuelco. La abrí a paso a empujones para salir y cerré la puerta tras nosotros mientras ella me gritaba. «Oye, ya, tranquila, deja de hacer estas tonterías», susurré. «Dios, estás tan tenso. Oye, tú prometiste seguir las reglas, ¿no?». Discutimos todo el camino de vuelta a la habitación de la niñera, donde se quitó la máscara de loro con un graznido de frustración y se desplomó en el sofá desmayada. «No voy a volver a usar esta cosa que pica. Dios mío, al diablo con tantas reglas». Esa fue una buena introducción, así que me senté frente a ella y le dije: «Oye, quiero hablar contigo sobre estas. De hecho, para consultarte de algo».
¿Consultarme?, preguntó ella animadamente. Sí, sobre estas reglas y los rumores de la mansión sobre que está embrujada, dije mientras se acercaba, señalando los cuadros enmarcados en las paredes, explicando cómo todos habían sido dibujados por los anteriores conserjes, quienes también redactaron las reglas de la niñera, en las que incluyó una advertencia secreta. Recorrí la lista con el dedo, mostrando cómo podía leerse infierno, y también que si se unían las primeras palabras de cada línea decía: nunca entres en la casa, todas las reglas son incorrectas, solo corre, márchate y vete. Mi hermana Elena pareció vagamente impresionada. El tipo está comprometido con su espeluznante legado, eso es obvio, pero eso no es la mitad. Afirma que se desfiguró la cara como castigo por romper una regla. Le diagnosticaron demencia, hermana. Llevaba un diario lleno de delirios en el que explicaba sus razones para estas reglas específicas. Yo le mostré un documento que había copiado de su diario. Número 1. Nunca mires al jardinero. La visión induce horror y locura desenfrenado. Número 2. Entra a las puertas solo después de tocar. Las puertas sin tocar conducen al armario de huesos. 3. Los relojes necesitan que se les dé cuerda diariamente. Las campanadas proyectan el velo. 4. El personal de la casa y los visitantes deben usar mascarilla. El hombre sin piel acecha al que no la lleva. No hay escapatoria de él. Número 6. La regla 3 se repite para el reloj de pie. Configúralo nuevamente antes de salir. El reloj marca la hora. Número 7. Diariamente se producen entregas incorrectas. Las entregas incorrectas son cobradores. Solo acepta en el segundo intento, no en el primero ni en el tercero. El amo espera su comida. Lleva el paquete hasta el centro del laberinto de setos. El centro es la grieta. Abandona el laberinto dentro de 5 minutos. Quédate ahí y el velo se levantará de sus ojos. Número 8. Sal de Kilgore Court para cualquier videollamada. Los videos y las fotografías están estrictamente prohibidas adentro. La cámara no miente. Mientras ella leía esto, tamborileaba nerviosamente con los dedos. Ya me había angustiado por estas reglas hasta el punto de cuestionar mi propia cordura. El conserje original también escribió sobre orgías con demonios, maldiciones que lanzaba sobre sus enemigos, cadáveres que arrastraba al jardín para que se pudrieran, y cómo llevaba consigo una jeringa con anestesia en todo momento, hasta el día en que se cortó la cara. Habían registros del siglo pasado que detallaban su creciente histeria. Indicaban que debía tomar sus escritos con pinzas, desvaríos de una mente enferma en una época en la que la atención médica era escasa. Era pura tradición que las reglas se transmitieran y se siguieran cumpliendo al día de hoy, al igual que su nombre, Pim Perrin, transmitido a todos los conserjes. Tradición y probablemente marketing, dado lo que Pim actual me había contado sobre cómo el personal exageraba sobre los fantasmas en los huéspedes crédulos, manipulando la electricidad o moviendo las mesas. Todas estas eran supersticiones e historias, excepto que había soñado con las reglas y su explicación. Había visto cosas que no podía explicar. Necesitaba que mi hermana me diera una idea, que fuera la base de toda la electrizante extrañeza que había experimentado, o que me dijera que todo esto era real. Aún así, no estaba preparado para su reacción. Solo se echó a reír a carcajadas. «No me digas que tú crees en todas estas tonterías», dijo respirando con dificultad. Entonces mi cara se puso roja. «La verdad es que sí». «Ay, Sam, mi hermanito, para mi disgusto, eres tan pequeño e incrédulo. Tú te lo tomas todo tan literalmente». Ella me abrazó acunando mi cabeza contra ella como si fuera todavía un niño pequeño. «¿Qué tal? ¿Ese tal Pim te habló con una voz escalofriante cuando te habló de esto?» «Oh, Sam, yo soy el cuidador de esta casa embrujada. Tengo que darte una advertencia», dijo burlándose, y me arrebató el teléfono del bolsillo mientras me abrazaba y se dio la vuelta para sacar fotos. Se inclinó para enseñármelas. «Mira, todo es perfectamente normal. La cámara no miente, ¿eh? Las reglas no se aplican en las habitaciones de la niñera». «Duh», dije. «¿Ah, sí? ¿Así que solo allá afuera hay fantasmas?» Arqueó las cejas. Su desafío me puso los pelos de punta, y una sensación terrible me revolvió el estómago cuando ella me preguntó: «Entonces, si tomo una foto allá afuera, ¿yo veré fantasmas?
No lo sé. ¿Acaso no lo sabes? ¿Quieres decir que no has tomado ninguna? No, Dios mío, Sam, eres muy valioso. Tú no querías romper las reglas. Se detuvo con los ojos brillantes. Me refiero a la regla número 8. Regla 8, reglas, nada de fotos. Oh, pobre Sam, mira, no pasa nada. Tu hermana ya está aquí. Puedo romper alguna de esas reglas tan malas para ti y no me pasará nada. Bueno, no te pedí que vinieras aquí para romperlas, pero ¿acaso no? Una pequeña parte de mí se lo preguntaba. Sentí que mi control de la situación se estaba desvaneciendo y le estaba rogando que se pusiera la máscara cuando un fuerte y siniestro repiqueteo rompió el silencio y ambos saltamos. Regla 7. ¡Oh, Dios mío, qué fuerte! ¿Ese es el timbre?, preguntó. Sí, no le hagas caso, dije. Me senté en mi escritorio con la ansiedad haciéndome un nudo en el estómago con cada campanada, un resonar como el de las campanas de una iglesia. Mi hermana miró las cámaras de seguridad. Hay alguien en la puerta, una mujer con un uniforme de repartidora. Trae un paquete. Ya te dije que la ignoraras. ¿Por qué estás ignorándola? Ella miró las reglas y sus labios se curvaron. Yo fruncí el ceño cuando ella se levantó. Oye. Tranquilo, Sam, solo quiero ver. Sonrió con picardía mientras corría hacia la puerta. ¡Oye!, grité, pero ella ya se había ido, sin su máscara, bajando las escaleras a toda prisa mientras yo me apresuraba a ponerme la mía. Abrió de golpe la pesada puerta principal justo cuando la alcanzaba, con la máscara del oro colgando inútilmente de mis dedos, mientras la repartidora le entregaba una máquina para firmar electrónicamente. Mi hermana me ofreció el bolígrafo y negué con la cabeza, horrorizado, encogiéndome de hombros. Entonces ella afirmó. La conductora le entregó una caja blanca. «Vaya, esto está vacío. ¡Qué estafa!», dijo Elena agitando la caja mientras la furgoneta se alejaba. Entonces sentí un revoltijo en la boca de mi estómago. «¿Te enojarás si la abro, hermanito?». Ella le dio la cabeza. Ella de por sí ya había roto las reglas 2, 4 y ahora 7. Todo sucedía demasiado rápido. Era como cuando éramos pequeños y ella se escapaba, rompía todas las reglas de nuestros padres y me advertía que no la delatara. Sí, siempre lo hacía. Siempre me llamaba el soplón o el borrego. Pero al igual que antes, tenía que admitir que sentía una punzada de curiosidad al verla burlarse de la autoridad. Quizás mi hermana tenía razón. Quizás el primer cuidador simplemente estaba loco. Y yo estaba actuando según su capricho, sin más razón que la de una tradición que me habían ordenado obedecer simplemente. Pero la caja estaba vacía. Dentro de la tapa estaba escrito: «Déjalo para el coleccionista de caras». Yo hice un pequeño sonido de horror en el fondo de mi garganta. Mi hermana se rió entre dientes, inclinándose para tomarnos una selfie. «Sonríe, hermanito», soltó una risita alejándose de mí como si esperara que intentara arrebatarle el teléfono, y cuando no lo hice ella dijo: «Así que ya lo he hecho. Hermanito, ¿estás bien? ¿O eso fue demasiado para ti?», dijo ella. «Aunque tengo que admitir que la última foto es escalofriante, estará yendo para Instagram». Se rió y tamborileó con los dedos en la pantalla. Luego se quedó sin aliento. «Mira, wow, Sam». «¿Qué pasó?», dije, ya que su exclamación me sacó de mi trance. «Amigo, tiene que ser un filtro o algo», dijo. En la foto, tras su rostro radiante y mi máscara de plumas, el arco del techo se agrietaba y se desmoronaba. Las columnas estaban manchadas de mugre. Era como una de esas fotos de lugares abandonadas que se viralizan en internet, con toda su antigua grandeza reducida a podredumbre y decadencia. «No puede ser, el laberinto de setos tiene una flora alucinógena. Quizás no los estamos imaginando todo», murmuré. «Oye, ¿acaso no son las plantas alucinógenas totalmente ilegales? Y aunque las cultivaran, ¿no habría que hacer un té o un comestible con ellas e ingerirlas o algo así?», dijo. Y sí, tenía razón, por supuesto. Nunca había indagado demasiado, simplemente había aceptado la explicación de Pim, pero quizás debería haber cuestionado las absurdas justificaciones que daba para las diversas reglas. Solo que nunca se me dio bien la confrontación. Era una faceta de mi hermana gemela que siempre había admirado. Cómo podía saltarse cualquier regla,
Pero ahora mismo, mientras seguía tomando fotos y pasando imágenes de los muebles antiguos cubiertos de escombros y moho, solo quería que se detuviera y por una vez prestara atención al cartel colgado en la habitación de la niñera, porque la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder casi me ahogaba. «Oye, creo que deberías irte», dije y la agarré del brazo. «Oye, detente, bromeas. Sam, eres muy lindo, seguro que tienen el filtro configurado automáticamente para el Wi-Fi o algo así». «Aquí no hay Wi-Fi, tonta», dije. Pero mis padres no podían contenerla y mucho menos su hermano pequeño, 6 minutos menor que ella, una diferencia de edad que nunca me dejó olvidar. Se zafó de mi agarre y me di cuenta de que sería una pelea a muerte o tendría que dejar que se la sacara de la cabeza. Como ya había descosido la máscara, opté por lo segundo, siguiéndola como un Hansel asediado, arrastrado por una Gretel descuidada directo a la casa de la bruja. Nunca había forma de detener a mi hermana. Regla número 4. Deambulaba por las grandes habitaciones boquiabierta ante el estado ruinoso que le mostraba la cámara. Ahora recuerdo poco de ello, solo que era como un reloj roto, presa de la certeza que nos dirigíamos a toda velocidad hacia nuestra perdición. Estaba cada vez más convencido de que el esplendor que me rodeaba siempre había sido una ilusión, que los dibujos del antiguo conserje no eran solo visiones retorcidos de la locura, sino atisbos de la realidad bajo el velo, y que la casa tenía corrientes de aire y olía a podrido, no porque las ventanas fueran viejas y estuvieran mal aisladas, sino porque no había ventanas, solo cristales rotos y astillas. Y yo llevaba días dándole cuerda a los relojes en una casa vacía y ruinosa. «Oh, Sam, mira los candelabros». Su exclamación al mostrarme las llamas fantasmales me hizo pensar en el salón largo, en las estatuas bajo las fundas. ¿Qué veríamos si les tomáramos una foto? Ese pensamiento me sobresaltó lo suficiente como para sacarme de mi estupor y alejarme de esa ala. Nos encontraríamos acercándonos a la cocina. De repente recordé el olor. Una terrible sospecha me invadió. Caminé como un sueño, pasando junto a mi hermana y llegando a la puerta de la cocina. Apenas me di cuenta de sus quejas por el hedor mientras llamaba y entraba, tomando fotos de la habitación mientras me tapaba la nariz, con un retorcijón mental por la regla número 8, llamando y abriendo el sótano y tomando fotos también, y luego abriendo las imágenes en mi teléfono, hojeándolas hasta que se me cortó la respiración. El conductor, una semana después de conocer al jardinero, su cuerpo estaba hinchado por la putrefacción, con la piel descolorida a veces, pero aún lo reconocía. Sobre todo por las cuencas abiertas y los ojos arrancados por sus propias llaves. Su cuerpo yacía al pie de las escaleras del sótano, y a pesar de la temperatura más fresca, parecía que partes de él empezaban a supurar. «Es para que el personal de turno se encargue de su regreso», me dijo casi con la voz seca de Pim. «¿Qué carajo?», me giré. «Bueno, no lo sé». Comencé sin querer que viera el horror en mi pantalla, pero eso no era lo que estaba viendo. Tenía la mirada fija en una selfie que se había tomado. En la imagen entrecerraba los ojos por el hedor, tapándose la nariz con la mano entre armarios polvorientos y telarañas. Pero justo detrás de ella la puerta de la despensa estaba entreabierta, y a través de ella se veía un único ojo blanco lechoso. Al pasar a la siguiente selfie, sus dedos huesudos se curvaron alrededor del borde de las puertas, y la abertura se había ensanchado ligeramente. «Oye», dije tomando su mano. «¿Qué es eso, Sam?». Pellizcó la pantalla y amplió la imagen de los dedos, tan podridos que el músculo y el hueso eran visibles. «El hombre sin piel debe acechar a los desenmascarados», dije. Tiré de su brazo con fuerza y terminé de hablar. «Salgamos de aquí». Pero la puerta de la despensa se abrió de golpe. Era el hombre sin piel. Los dos gritamos, saltamos y miramos fijamente la despensa. Mi hermana, que reaccionó con rapidez, tomó otra foto. Una figura nítida se acercó a nosotros desde la despensa. Era mucho más aterrador que en la obra original del cuidador, enmarcado por armarios deformados y rotos, y caminando descalzo sobre la suciedad podrida.
El hombre de la foto estaba tan descompuesto que casi toda la piel se había desprendido y la carne colgaba de las puntadas como un viejo abrigo de retazos en perchas de hueso. En sus dedos sostenía una aguja a hilo. La otra mano se extendía hacia la cámara, hacia nosotros. En la fracción de segundo que tardé en mirar esa foto, algo golpeó la mesa. Yo empujé a Elena detrás de mí. «Oye, vamos, vámonos», dije. Mientras corría, me llegó la siniestra advertencia del diario del cuidador. No hay escapatoria del hombre sin piel. Yo dudaba que tomar una máscara del guardarropas fuera suficiente. Tenía que sacarla de la finca, pero el chirrido de la puerta del sótano a mis espaldas me hizo girar la cabeza de golpe. Elena jadeó ante algo que no podía ver en las profundidades del sótano. No había llamado. «¡No, cállate!», grité. Mi cara golpeó el suelo. Me quedé sin aliento y un peso en mi espalda me inmovilizó. «Oye, Sam», gritó. Cuando el peso se levantó, Elena agarró un cuchillo del estante y dio un paso adelante, solo para detenerse. El cuchillo cayó al suelo justo al lado de mi cabeza. Sus dedos del pie flotaban a 1 pulgada del suelo frente a mi cara, pateando el aire, y cuando levanté la vista vi que estaba levitando. No era levantada por una mano invisible. Su garganta estaba constreñida bajo una fuerza que la apretaba con fuerza. Yo agarré el cuchillo cortando el aire detrás de sus piernas. La hoja golpeó. Por una fracción de segundo vi su filo incrustado en el hueso negro podrido de un tobillo. Entonces el pie me pateó con suficiente fuerza para lanzarme a través de la puerta abierta del sótano. Cayendo y cayendo en la oscuridad, mi cabeza golpeó a algo frío. Todo giró y se volvió negro. El armario de los huesos. No sé cuánto tiempo después me desperté jadeando y me levanté de la densa niebla en la que me encontraba, en un charco de putrefacción más viscoso que el agua. Sentí como si me hubiera sumergido en los peores miedos de mi infancia, en lo más profundo del armario con sus monstruos de pesadilla, solo que el hedor del lugar no tenía nada de onírico. El instinto, la adrenalina me dominó. No pensé en Elena. No pensé en las reglas que habíamos roto, ni en la absoluta imposibilidad de todo lo que habíamos presenciado en las últimas horas. No pensé en nada. Sam Miller se había apagado, y el único sistema operativo era un instinto primario con un solo objetivo: escapar de la oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono, pero no estaba, perdido en la humedad y en la suciedad. Mis dedos palparon las paredes. Ahí abajo eran estriadas. La sensación de hueso me cruzó la mente. Paredes de hueso. No había luz alguna. No, habían 2 puntos luminescentes a lo lejos, a la distancia. Luces que parpadeaban. No eran luces, sino ojos. Había algo aquí abajo en el armario de los huesos. Yo me quedé completamente inmóvil, y mi cerebro de reptil guiaba cada decisión mientras un leve chasquido rompía el silencio. Había un sonido de cartílago y carne de masticación. Los ojos bajaron y se apagaron brevemente, seguidos de más crujidos. Yo contuve la respiración, repentinamente aterrorizado hasta inhalar. El sonido de mi propio corazón era un mazo. Habían vagos temores revoloteando en mi conciencia. ¿Acaso podía escuchar la cosa a los latidos de mi corazón? ¿Golpeando como un pájaro frenético contra la caja torácica? Luchando contra el pánico creciente a medida que la pesadilla de mi situación se instalaba, retrocedí lentamente buscando las escaleras. Mis dedos chocaron contra la piedra y lo seguí. Un escalón. Estaba justo al borde de los escalones. No tenía ni idea de si había alguna manera de abrir la puerta desde este lado. Las reglas no me daban ninguna pista. Ni siquiera había un contorno de luz sobre mí. ¿Y cómo podía abrirse la puerta del armario de huesos si estaba en una habitación que no existía a menos que alguien no llamara? La histeria se apoderó de mí y solté una risita. Los puntos de luz se dispararon hacia arriba. Yo me silencié. Las luces se fijaron en mí. Hubieron unos crujidos más pensativos y tragando. Algo se deslizó hacia mí. ¡Oh no, carajo! Olvidé toda precaución y subí las escaleras a toda prisa. Un horrible grito aullante partió el aire y se escucharon grandes saltos. Me estrellé contra la piedra. No, piedra.
No había puerta, solo piedra. Un sollozo se me atascó en la garganta y golpeé la roca sólida jadeando. ¡No, no, no! Entonces sentí un dolor agudo y punzante, como si algo me hubiera agarrado la pierna. Yo grité arañándome con las escaleras. La luz inundó el lugar como si los cielos se abrieran cuando de repente una puerta se abrió. La cosa soltó mi pierna y se retiró con un grito hacia la oscuridad. Entonces vi una mano con manchas agarrándome del brazo, arrastrándome por las escaleras hasta el vestíbulo. Me había caído por el sótano, pero al parecer eso no le importó el armario de huesos, el cual estaba en todas partes y en ninguna. Pim cerró la puerta de guardarropa. En cuanto me puse de pie, se alejó diciendo: «Temía el día en que esto pasara, el día en que se cometiera un error», dijo. Esa cosa tiene a mi hermana. ¿Qué le pasó a mi hermanita?», jadeé recordando de repente. «¿Ya viste lo que le ocurrió? Rompió la regla 4 y el hombre sin piel se la llevó. Ella es responsable de eso». No, esto no puede ser real, nada de esto puede ser real. ¿Qué carajo le pasa a esta cosa?, grité agarrándolo del brazo. «Suéltame, Sam». Escuché su ceño fruncido bajo la descolorida máscara de urraca, su severa desaprobación ante mi histeria. «Tengo que entregar el paquete en el laberinto. Te perdiste la segunda entrega, pero por suerte para nosotros yo la alcancé. Aún hay que llevarlo al laberinto». Él se desprendió de mí con una fuerza sorprendente. Hubieron 3 golpes en la puerta y se fue dejándome de rodillas, perdido en esta pesadilla que no podía hacer real. Mi cerebro se quebraba, se estaba astillando. Era una máquina con los engranajes demasiado apretados, crujiendo en la oscura absoluta de esta casa. Y entonces me encontré gimiendo y sollozando, gritando incontrolablemente sin poder pensar. La niñera. Para cuando Pim regresó de su parto, yo ya había recuperado un poco la conciencia, y aunque seguía en shock, mis pensamientos estaban tranquilos y ordenados. Todo cobraba un sentido perfecto y terrible. Me levanté de donde había estado esperando junto a la escalera y lo encaré. «Oye, tú, dime la verdad. Me mentiste sobre el conductor. Me dijiste que se había ido, y no es cierto», dije. Pim ladeó la cabeza, evaluándome tras la máscara de plumas. «Así es, yo te mentí, lo siento. El jardinero lo eliminó». No exactamente, tú mismo lo viste, el conductor se quitó la vida». «Sí, pero ¿por qué?». Él se encogió de hombros molesto. «Tú sabes la respuesta. Eso es porque el conductor lo miró, Sam. Has visto la realidad de la casa. Le das cuerda a los relojes cada día porque las campanadas proyectan un velo que hace que la casa parezca impecable. Es la razón por la que no debes quedarte en el laberinto más de 5 minutos. Es porque las fuerzas impias son más fuertes en el centro y el velo se levantaría si te quedaras demasiado tiempo. Todo esto está en el diario del cuidador original, que sé que has leído porque te lo dejé. ¿Qué pasará si se levanta el velo? Verás el auténtico Kilgore Court. Las campanas cubren toda la casa, excepto el jardinero. Cuando la gente mira algo que no pertenece a este mundo». Su voz se fue apagando y añadió: «Pero sí, yo mentí. Me llevé su furgoneta y te dije que afectaba la flora». Apreté los puños y dije: «No hay flora alucinógena en el laberinto, ¿verdad?». «No, la verdad es que no, Sam». «¿Y si veo al jardinero también me volveré loco?». «Así es». «Entonces tú no». «Es que yo no soy inmune, soy igual que tú», dijo Pim sorprendido. «Pero has trabajado aquí por mucho tiempo». «Más de un ciclo. El tiempo no pasa igual en casa que en el mundo exterior», añadió. «¿Y cómo es que no has muerto?». «Seguí las reglas, algo en lo que ambos destacamos. Ahora es hora de que te vayas, Sam Miller. Lo siento mucho por tu hermana. Sinceramente, es el mayor arrepentimiento de mi vida. Pero te prometo que si obedeces las reglas saldrás de este día sin problemas. Es un trabajo muy cómodo para inadaptados como nosotros, que no encajamos en un mundo real», dijo secamente. «Que te jodan, Pim. Si crees que algún día volveré aquí, estás equivocado», espeté. Él se encogió de hombros cuando pasé junto a él hacia la entrada principal, golpeando descuidadamente el paragüero al salir, tras el cual vi la caja que mi hermana había dejado, la última de sus preciadas reglas que había roto.
Con rencor la pateé desde detrás del paragüero hacia él. Al parecer Pim no había visto la caja hasta ese momento, porque se quedó muy quieto cuando cayó a sus pies. Bajó la cabeza hacia ella, con la máscara de plumas, y no pude ver nada de su rostro, pero algo en su postura, en la forma en que sus dedos se curvaron en garras de sorpresa, me mostró una consternación, y entonces dijo con voz ronca: ¿Quién respondió a la primera entrega? Yo encontré la tapa, también la tiré al paragüero y se la arrojé. Es una sorpresa para ti, Pim, un regalo de mi gemela sin vida. Fue mi hermana, contesté. Sus manos temblaban mientras levantaba la pequeña caja, levantaba la tapa y leía las palabras que había adentro. Para el coleccionista de rostros. Un pequeño sonido salió de la parte posterior de su garganta. Oye, ¿qué pasa si rompes la regla número 7? Nunca me contaste nada del primer y tercer parto, me pregunté. Gracias a Dios que fue la primera. Finalmente Pim exhaló. La primera colección es de rostros, la tercera de almas. Entonces su máscara de urraca se giró hacia mí. Me temo que el precio es justo lo que parece. Entonces será mejor que lo pagues. Parece una moda entre los cuidadores. Pensé en la cara desfigurada del primer cuidador de la foto. Normalmente quien responde a la entrega paga el precio. Pim dejó caer la caja y metió la mano en su abrigo, sacando una jeringa de un bolsillo interior. A través de la máscara de urraca, su mirada fría me miraba. Pero como ya se han llevado a tu hermana, la deuda recae en su pariente más cercano. Yo avancé lentamente hacia la puerta. Éramos de estatura similar, pero yo tenía la ventaja de la juventud y la vitalidad. Si corría, estaba seguro de que podría superarlo. Aunque, al pensar en la facilidad con la que me había sacado del armario de los huesos, me pregunté si no sería mucho más fuerte y rápido de lo que aparentaba. Para entonces apuntó la punta de la jeringa a su propia piel envejecida, bajo la máscara, y dijo secamente: No creas que te estoy perdonando, de verdad que no. Para mi sorpresa se inyectó, luego sacó un cuchillo de algún lugar de su manga. ¿Acaso siempre llevaba un cuchillo y otros utensilios? Y lo deslizó bajo la máscara en su propia piel. El sonido que hacía gruñendo al cortar era horrible. No se desprendió de golpe, sino en pedazos. Dejó caer la piel cruda en la piel. Yo corrí. Dios me salve. Corrí y dejé a ese loco cortándose la cara. Bajé corriendo las escaleras, dejando mi computadora y todas mis pertenencias ahí arriba. Nunca había corrido más rápido que por ese camino de entrada sinuoso, hasta que llegué a las puertas de hierro forjado. Estaban cerradas, pero yo me colé por el hueco bajo la cadena y salí pitando de Kilcourt Court. Regla 6. Bajé a toda velocidad por esa calle luminosa, común y hermosa. El fresco aroma de la lluvia reciente y las flores primaverales perfumaba el aire mientras corría junto a los jardines de las casas victorianas cercanas. Bajé corriendo hasta la parada del autobús, dándome cuenta solo al llegar al pie de la colina de que sin mi billetera no tenía forma de pagar, pero eso no importaba. Confundido, la di en la cabeza. Era el mismo lugar donde había subido y bajado del autobús todos los días desde hace más de una semana, cuando empecé este trabajo, pero no había ningún poste en la parada. Me quité la máscara de urraca, jadeando y sin aliento. Yo miré hacia la calle adoquinada. Era adoquín, no asfalto. Los únicos transeúntes eran hombres con trajes muy parecidos al de Pim y mujeres con faldas vaporosas y sombreros enormes. Una mujer empujaba un cochecito de bebé que no desentonaría con una fotografía sepia de principios del siglo XX. Yo no insistía en el tema. Me había saltado la regla número 6, poner el reloj de pie en hora. Ahora podía adivinar las consecuencias de esta regla, aunque pasé la mayor parte de la tarde deambulando con la mente negándose a aceptar la evidencia del mundo que me rodeaba, donde veía tantos caballos y carruajes como automóviles. Ya estaba oscuro cuando subí por el camino de entrada a Kilcourt Court. En lo alto de la colina la casa estaba brillantemente iluminada, cálida, con una multitud riéndose y moviéndose por el jardín. Era una especie de cena. Nadie diría que el lugar estaba embrujado. Cuando toqué el timbre, me abrió un hombre al que reconocí al instante por su corpulencia y me pregunté si su rostro bajo la máscara ya estaría desfigurado. «¿Quién es usted, señor?», preguntó el cuidador original mirándome de arriba abajo con desagrado. Yo había estado a punto de presentarme como Sam Miller y suplicarle: «No,
rogarle que pusiera en hora el reloj de pie para que me devolviera mi época, pero algo hizo clic en mi mente mientras hablaba, porque verán, miré más allá de él al vasto vestíbulo en todo su esplendor, con docenas de personas con pieles y abrigos elegantes, enmascaradas, riendo y bromeando en una fiesta de máscaras, todos completamente inconscientes del suelo profano que pisaban. Y sabía que incluso si viajara en el tiempo y arrastrara a las autoridades a la casa, no encontraría ni un rastro de mi hermana. Las campanadas lo ocultarían todo. Se me había permitido vislumbrar más allá del velo solo por haber interpretado el papel de un modelo, pero para el resto del mundo era una historia descabellada y absurda, una que finalmente registraría en mis cuadernos entintada meticulosamente a mano, porque yo había dejado mi portátil en el futuro. Una portátil que años después usaría para finalmente completar este relato siguiendo las notas manuscritas de mi juventud. Pero en ese momento solo sabía que incluso si lograba convencerlo que adelantara el tiempo, ¿quién me creería? Yo, Sam Miller, un inadaptado antisocial, desempleado, sin amigos ni conocidos, que seguía viviendo en el sótano de sus padres. ¿Quién me creería? El conserje se inclinó hacia mí. Él había notado la mascarilla bajo mi brazo. Yo me lo puse sobre mi cara y me enderecé y dije: «Hola, ¿qué tal? Soy Pim Perrin, el nuevo cuidador y conserje». El conserje original dudó mirándome fijamente un buen rato, luego retrocedió y me abrió la puerta de par en par. Por un instante vi una doble imagen, el cálido y luminoso salón lleno de invitados que se mezclaban bajo las imponentes columnas, y una segunda imagen mucho más oscura con menos ventanas rotas todavía, pero con los ojos de seres indescriptibles asomándose, uno de los cuales sin duda sería mi nuevo amo, a quien aún no había conocido formalmente. Fue a estos seres a los que dirigí mi atención al hacer una reverencia y entrar en Kilgore Court. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.